Saben que hemos estado cerrando un tema. El anterior estuvo el misionero, pero en el culto anterior todo lo que tenía los 7 yo soy de Juan estuvimos viendo y lo que significa el gran yo soy. Hemos cantado esa última adoración. ¿Qué significa que Cristo sea el pan de vida? ¿Qué significa que Cristo sea la resurrección? ¿Qué significa que Él sea la luz? El yo soy, ¿no? Eso estuvimos viendo. Cerramos ese tema y hoy queremos inaugurar uno o otro que tal vez, no sé cuánto, pero algunos domingos nos va a estar acompañando ese tema. Y el tema que queremos comenzar en esta noche lo he titulado Economía del Reino. Economía del Reino. Y tal vez usted está pensando, uy, el pastor va a hablar de dinero. Pero saben que la economía o las finanzas es parte de la economía. Y es una palabra que la estamos escuchando y más en este tiempo donde, bueno, han cambiado el flamante ministro de Economía. ¿Qué es la economía? ¿Qué es economía? Tiene que ver con salvación, tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver con Dios, tiene que ver algo con la Biblia. Economía. Tiene que ver con cada uno de nosotros y tiene que ver con todos los días de nuestra vida. En el reino de Dios funciona un sistema económico y en el reino del mundo funciona otro sistema totalmente diferente al cual la palabra de Dios nos plantea. Este sistema económico tiene características que están bien planteadas en la palabra, tiene direcciones que están bien plantadas en la palabra del Señor. Y qué bueno es, hemos propuesto este tema porque tenemos que crecer en esta área muchísimo, como iglesia, como hijos de Dios, en este tiempo donde el mundo está, pero tremendamente pensado a través de la economía. Cuando hablamos de economía, es una palabra compuesta, oikos, casa, y nomos, ley. Eso es economía. En realidad se refiere al manejo de la casa. Al manejo de la casa. Uno piensa que es solamente cuestiones financieras. Las finanzas están dentro de la economía, ¿no? Se refiere al manejo de la casa, los diseños de Dios para la familia. Los diseños de Dios para la familia. Son los diseños de Dios en relación a la administración. A la administración. Y Dios ha delegado sobre su vida muchas cosas que tienen que ser administradas conforme a la palabra de Dios y no conforme a las cuestiones del mundo. Hay muchas cosas que por no saberlas o de pronto porque no entendemos que eso tiene que estar en el diseño de Dios, las manejamos a nuestra manera o las manejamos al estilo del mundo. Y cuando Dios dejó principios, valores, dejó valores bíblicos para que nuestra economía, que tiene que ver con todo lo que tenés que administrar en tu casa, tiempo, el dinero es una parte, tus dones, tus talentos, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, todo lo que tenés que llevar adelante encierra lo que es la economía. Entonces, creo que es un tema importante en este tiempo, porque muchas de las cosas que hoy suceden es porque estamos mal administrando, no es porque no tenemos, es porque estamos siendo malos administradores. Y no encierres, por favor, las finanzas solamente ahí adentro. Estamos siendo malos administradores de nuestra salud en muchos de los casos. No cuidamos nuestro cuerpo, estamos siendo malos administradores de nuestros vínculos en la familia. Estamos siendo malos administradores de quién sabe de cuántas cosas. Eso entra todo dentro de la economía, ¿no? Entra todo dentro de la economía. Dice Génesis 2:15. No lo busquen al texto, yo se los voy a leer, después vamos a buscar otro texto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para propósito. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Para que lo labrase y lo guardase. Dice la NBI para que lo cultivara y lo cuidara. Dice la NTV para que se ocupara y lo custodiara. Dos cosas. Lo puso no para tomar tereré, para estar bajo la sombra y disfrutar sino que lo puso para dos cosas. Cuidar, tiene que ver con trabajar, con trabajo, con producción. Tiene que ver con que te delego algo para que lo multipliques, para que de pronto, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? Te dio 5, 10, le devolvió 10, le dio 2, le devolvió 4. Te puse para trabajar.
Y vivimos en un tiempo y en una cultura donde la parte laboral, la parte de trabajo, la parte de mérito, de esfuerzo, de entrega, es como que no está bien visto, ¿no? Es como que, bueno, tiene que llegar más cuestiones de arriba, y de pronto el Señor, Dios, cuando creó al hombre, dejó bien claro esto. Dice que lo puso ¿no? Para que lo trabajase. Tiene que ver con el trabajo, con el esfuerzo. Y lo guardase, tiene que ver con administración. Tiene que ver con administración. Entiendo en este tiempo que Dios nos ha bendecido de muchas maneras y de muchas formas. Y uno de los problemas, sabe que no es tener más, es administrar mejor. Es administrar mejor. Y esto está estadísticamente comprobado. Que de pronto personas han recibido una suma de dinero tal, cualquiera sea, algunos se han ganado la lotería, otros han recibido una herencia, otros han recibido no sé qué, pero dijeron, bueno, con esto vivo toda mi vida, pero fueron malos administradores. Conozco casos donde han recibido herencias y por recibir esas herencias y no saberlas administrar, por muy pocos años, estamos en la lona de nuevo, ¿no? Entonces, es una cuestión, y esto aplícalo a todas las áreas de tu vida. Aquellas áreas que hoy tal vez no están funcionando, no es porque no tengas, sino tal vez es porque estás mal administrando. Estás manejando mal tu economía, ¿no? Tu economía. Proverbios 10, verso 4. La mano del negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece. Eso dice la palabra. Dice también en la NTV este texto del Proverbios 10, los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Y este tema economía de reino, vení dispuesto a escuchar, vení con el cinturón puesto, porque por ahí es como que políticamente no va a ser lo correcto, conforme a lo que vive el mundo. Entonces, no te asustes. Si hay algo que Dios te muestra, decir, Señor, dame más luz sobre esto. Señor, quiero alinearme a tu palabra para exaltar tu nombre y para poder vivir todo el favor del cielo sobre mi vida. Amén. Proverbios 12:24, trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. Más claro, échale agua. Dice otra versión, serás un tributario. Esta es la NTV, la Reina Valera dice, y serás un tributario. Y qué importante es entender, este tema lo queremos tratar para que como iglesia podamos abrir el corazón y la mente y entender que hay un sistema mundano que te quiere hacer tributario, te quiere esclavizar. Y si vos voluntariamente o bajo la iluminación del Espíritu Santo no lo entendés y caminás conforme a la palabra, vas a ser uno de los tantos y tantos y tantos millones de este mundo que está bajo el yugo de la opresión de un sistema faraónico. Después vamos a ver Éxodo, qué pasó con el pueblo de Israel, y que camina detrás de cosas muy pobres, cuando Dios tiene propósitos y tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Tu vida necesita gestión, mi vida necesita gestionar todos los días, todo lo que tenés para administrar en un día. Y no te encierres, te lo digo por tercera vez, en el dinero. Tenés trabajo, tenés, no sé de qué trabajan, muchos sí, muchos sé, la mayoría. Tal vez tenés un negocio, tal vez tenés una empresa, tal vez tenés un empleo. Todo eso tenés que administrarlo conforme a la palabra del Señor. Necesitamos oikonomos, ser mayordomos, para que todas aquellas riquezas que Dios puso en tu vida, para que todas aquellas riquezas que Dios ha delegado, las podamos administrar conforme a la palabra del Señor y las podamos multiplicar. ¿Tenemos un Padre rico? ¿Amén? ¿Tenemos un Padre rico o no? Y el Padre rico comparte con sus hijos sus riquezas. El tema es la administración. La administración. No, cuando yo gane más voy a estar mejor. Si administras mejor. Porque si ganás más vas a estar bien 2 meses hasta que entras si seguís en una mala administración, nuevamente quedamos como estábamos antes, ¿no? Entonces esto realmente es importante. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 1. Te invito a que abras tu Biblia.
No sé hasta dónde vamos a llegar. Éxodo capítulo 1. ¿Lo encontraste? Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Punto. No, el 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación de los 70 que entraron, ¿no? Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Y se llenó la tierra de ellos. Y ahí hay punto, ¿no? Conocemos la historia del pueblo de Israel. Cuando hubo hambre, José estaba en el trono, mandó, ¿se acuerdan? Toda esa historia, ¿no? Vinieron los hermanos, bueno, todo lo que pasó allí, le preguntó por el padre, se reconciliaron. Él manda a llamar a la familia, entran a Egipto, le dan uno de los mejores lugares de la tierra, le dan uno de los mejores lugares para que ellos como pastores, un pueblo ganadero, pastoril, puedan irse a Gosén, una tierra donde había agua, donde había pastos, donde había lo mejor de lo mejor. Estaba José ahí al mando y les da ese lugar, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, como pasa siempre. Murió José, murieron los hermanos, ¿no? Y dice que el pueblo creció, pasaron años y de ese punto, donde dice que Israel se fructificaron y multiplicaron, y cuando tomamos el verso 8, pasaron 400 años. 400 años. Y vieron que cuando van pasando el tiempo, las cosas van cambiando. Si usted o yo, que somos jóvenes, muy jóvenes, pero simplemente nos acordamos de cómo fue nuestra infancia o nuestra juventud o cuando íbamos a la escuela, a hoy cambió un poquito las cosas, ¿o no? Vaya si cambiaron las cosas. Así que imagínate en 400 años cuánto cambiaron las cosas. Y dice el verso 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El rey que entró después de 400 años vio que la cuestión había que tomar decisiones. No salió en contra a chocar porque eran muchos más, eran más fuertes, sino que con sabiduría tenemos que hacer algo con este pueblo. Y esa es la estrategia del enemigo, esa es la estrategia del diablo. Ese es el faraón, es el prototipo del anticristo, ¿no? No quiere que la iglesia crezca, no quiere que vos crezcas, no quiere que tu familia crezca, no quiere que nada del reino crezca y se desarrolle en este mundo. Y está pensando, ideando cosas para frenarte, para tenerte esclavizado en un yugo faraónico, le llamo así. ¿Para qué? Para que les puedas seguir sirviendo. Dice, y se vayan de la tierra. Vamos a tratar, pero que no nos dejen, que no haya ninguna corrida. Y se vayan de la tierra y son esclavos nuestros y nos van a dejar con un gran problema si todos estos se van. Entonces pide sabiduría, dice, vamos a ser sabios. Y dice el verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos y en
toda labor del campo y todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Y ahí pasa todo lo que pasa, ¿no? Cuando asistan, dice el verso 16, a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matan, que lo maten. Y si es una hija, entonces, que viva, ¿no? Fíjense en la estrategia del enemigo. Y dice allí que las parteras, bueno, todo lo que no hicieron, todo eso lo que pasaba, las llamó, ¿no? Y sigue diciendo todo lo que sucedía allí. Y Dios hizo, dice el 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. ¿Qué sistema corrupto? ¿Qué sistema tan diabólico? Amados, no hay mucha diferencia con lo que hoy está sucediendo en este mundo. Hay un sistema faraónico también. Con respecto al aborto, ¿no? Hoy vemos que la cuestión de control poblacional está muy manejado, el tema del aborto, el tema del empoderamiento de la mujer. Espero que nadie me tire con nada, una mujer. Pero el empoderamiento de la mujer no es otra cosa, amados, que correr al varón del centro. No es otra cosa que sacar la autoridad al varón, al que Dios puso como cabeza en la creación. No es otra cosa que desplazar el diseño de Dios para que todo esto comience o que sigan, para poder seguir gobernando de esa manera, ¿no? La perspectiva de género. Hoy es el día del niño o día de la infancia. ¿Día de qué es hoy? ¿Y qué nos dice la tele? ¿El día de qué? Día de la infancia. La infancia es una etapa del niño que todos la hemos pasado. Algunos todavía seguimos medio infantes, pero bueno. Pero el niño es una persona y son pequeñas, grandes ideas filosóficas, pequeñas, grandes ideas que se van metiendo para ir subyugando. La perspectiva de género, el tema del aborto y cuánto cambio que en este mundo está operando. Era lo mismo que pasaba en la época de Faraón con el pueblo de Israel. Lo mismo, ¿para qué? Para tenerlos subyugados. Para tenerlos subyugados. Ahora yo me preguntaba, digo, Señor, este pueblo entró como ganadero, entraron con sus ovejas, con todos sus animales, fueron a un lugar que producía muy bueno, muy buen lugar, pero pasaron 400 años y no están cuidando ovejas, no están haciendo el propósito de ellos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo ladrillos. Habían sido llevados hacia otro plano en los propósitos de Dios. No estaban haciendo lo que ellos, su oficio profesional que Dios les había dado, y tampoco estaban en el lugar en el cual tenían que estar. Y eso es lo que muchas veces, pero decimos, y la palabra dice que se multiplicaban y se fortalecían. Pero qué tremendo es multiplicarnos y fortalecernos fuera de los propósitos de Dios. Qué terrible es, ¿no? Muchas veces, nos estamos multiplicando y fortaleciendo y estamos contentos por eso, pero estamos fuera de los planes y los propósitos de Dios. Qué bueno es entender que cuando Dios te multiplica y te prospera, no vas a ser subyugado, no vas a llevar tristeza, ni vas a llegar calamidad. Cuando no estamos en el lugar correcto, haciendo las cosas para lo cual fui llamado, habrá aflicción y pesado yugo en cuanto aunque me estoy fortaleciendo y me estoy multiplicando. Dice Mateo 11:28, venid a mí. ¿Eso quién lo dice? Dice Jesús. Vengan a mí. ¿Por qué? Porque estamos lejos. Vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados,
y yo los haré descansar. Llevad mi yugo. Porque el que pone el mundo, el que pone este sistema, porque el que pone el faraón sobre tu vida, es otro yugo, es otro peso, es otra la historia. Mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El yugo que Faraón había puesto sobre el pueblo de Israel no era fácil, no era ligero, era esclavizante. Trabajaban simplemente por algunas cuestiones, apenas la comida y apenas el techo. Solamente eso. Y más trabajo, y más trabajo, y más trabajo, ¿no? Después más adelante vemos que cuando comenzaron a querer protestar, manda el faraón más gente para que, ustedes quieren adorar y es porque tienen tiempo libre, vayan a buscar los insumos, ahora antes se los traían, ahora vayan a buscar ustedes, y más trabajo, y más trabajo, y más yugo. Qué tremendo, hermanos, es estar subyugados de esta manera y con promesas tremendas de parte de Dios. Con promesas tremendas. Porque el pueblo de Dios tenía una promesa a través de Abraham que iba a heredar una tierra que fluía leche y miel. Y estaban en esa condición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece. Hay bendiciones que son del mundo, que tal vez te enriquece, pero te añade tristeza. ¿Por qué? Dice, y no añade tristeza con ella la bendición del Señor. Vivimos en un tiempo que si como hijos de Dios no nos damos cuenta, no entendemos, estamos subyugados en muchas de las cosas, hermanos, en muchas de las cosas. Anoche escuchábamos y nos hablaba Marlene sobre la tecnología. Estamos subyugados, muchos están subyugados por la tecnología, por el control y todo lo que significa la tecnología. Las ideas, las filosofías que hoy están polulando, quieren subyugarnos y no poder ver los planes y proyectos que Dios tiene para nosotros. Qué tremendo es esto, amados. Y en la economía del reino, del mundo, te van a llevar a que seas parte de un sistema y levantar un sistema corporativo, mundial, en el cual nada tenés que ver, sino que vas a ser parte. Así como los millones y millones que había del pueblo de Israel, y eran parte, dice que Faraón levantó ciudades con ellos, ciudades levantó, y eran usados, esclavizados. Así hoy el mundo también lo está haciendo, también lo está haciendo. El domingo pasado escuchábamos el principio número 4, creo que era, y hablaba Marcelo sobre las tarjetas de crédito, ¿no? Y lo que significa. Está mal, no queremos demonizar esto, pero cuando uno no tiene claro y no se maneja conforme a los principios de la palabra, vas a terminar esclavizado por estas cuestiones, por este sistema de este mundo que te lleva ¿a qué? A que le rindas todo tu potencial, toda tu fuerza, para que le rindas toda tu capacidad en pro de un sistema que no te va a traer nada. Al contrario, vas a gastar los mejores años de tu vida, vas a gastar toda tu energía, vas a gastar toda tu capacidad que Dios te dio para algo que tiene que ver con el mundo. No sé si me explico, pero esto es algo que tenemos que despertarnos, hermanos. ¿Y qué hacemos, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, empezar a entender que estamos en un mundo que te quiere subyugar, que te quiere esclavizar en tu economía. Y cuando digo economía, entendemos que no es solamente las finanzas. Economía tiene que ver con toda la administración de tu casa, de tu vida, ¿no? De tu vida, donde se está pensando permanentemente el mundo está pensando cómo cautivar al ser humano, cómo cautivarlo, cómo doblegarlo, cómo esclavizarlo, cómo tenerlo ahí en servicio del pro de grandes corporaciones y grandes compañías. Pastor, tan así es esto. Preste la atención, que esto es así, ¿no? Ahí el pueblo de Israel, clama, todo da la realidad. El capítulo 2
comenta del nacimiento del que iba a ser el libertador. Fíjense, amados, cómo Dios prepara las cosas, cómo Dios se encarga de preparar para traer libertad al pueblo. Lo hace a través de un hombre, Moisés, y todo esto, ¿no? Conocemos la historia. Después, dice en el verso 23 del capítulo 2, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y clamaron a Dios. ¿Y cuántos hay en este mundo, amados, gimiendo en dolor, en tristeza, en amargura, en fracasos por el sistema de este mundo, ¿no? Tal vez son responsables, sí, somos responsables porque no nos dimos cuenta, porque nos metimos y bueno, y después ¿cómo hacemos, no? Para retroceder y fuimos cautivados. Entonces, allí después, en el capítulo 3, Moisés es llamado a través de la zarza. Ahí pasan años, porque Moisés tuvo 40 años en el de palacio, fue capacitado con toda la cultura. Estuvimos viendo esto en el IET, lo que significó, porque no, fíjese, ser preparado primero en la cultura egipcia para que poder entender después cuando él a los 80 años se enfrenta con Faraón, él sabía todas las mañas de los egipcios, conocía todo, ¿no? Era un hombre muy preparado. Y bueno, y se le presenta y él tiene todo allí un montón de conflictos en su llamado, que sí, que no, pero no me van a creer, y todo esto y todo aquello, ¿no? Hasta que en un momento se decide. Hay un texto que me lo marqué y me llamó la atención, en el versículo 21 del capítulo 3. Y quiero leérselos. El verso 21 del capítulo 3. En todas las cosas que Moisés le pregunta, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser aquello? ¿Cómo me van a creer? ¿No me van a creer? Y patatín y patatán, ¿no? Y yo daré a este pueblo, ¿quién dice yo daré? Dios. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Y fíjense cómo termina el texto. ¿Cómo dice allí? Y despojaréis a Egipto. Me llamó mucho la atención este texto. Y despojaréis a Egipto, un pueblo subyugado, un pueblo esclavizado, un pueblo que había sufrido por 400 años y había llegado a estar totalmente quebrado, dice, y despojaréis a Egipto. Pero el texto dice, comienza, ¿no? Yo daré a este pueblo gracia. Amado, y esto tiene que ver, ¿sabe cómo le puse un título acá al ladito de mi Biblia? La indemnización. La indemnización. Y esto quiero decirlo con mucho respeto. Sé que hay empresarios y sé que hay empleados. Dios ve y es justo ante toda justicia y ante toda injusticia. Ante toda justicia y ante toda injusticia. Suelen haber grandes conflictos en lo laboral, ¿no? Un hijo de Dios tiene que hacer un juicio laboral. No me contesten. ¿Tiene que hacerlo? ¿No tiene que hacerlo? Me lo han preguntado. Y dice que yo pondré gracia a este pueblo. Amados, tarde o temprano, la justicia de Dios se cumple sobre los hijos de Dios. Tarde o temprano.
Tarde o temprano. Lo que no se paga en término y como corresponde y a su debido momento y como corresponde, tarde o temprano se va a pagar. Tarde o temprano se va a pagar. Entonces, esto que suena un poco pesado tal vez. Pero si sos empleado, trabajá como para el Señor. Si sos patrón, hacé las cosas como el Señor dice. No muchas veces como la ley, porque la ley está pensada con un sistema de este mundo. Y muchas veces la ley de este mundo es perversa también. Justicia bajo la luz de la palabra del Señor. Y esto es importante. Hace un tiempo me tocó charlar con un empresario, no está acá ni es de acá, así que no, ¿seré yo, señor? No, nadie de acá. Muy importante de esta provincia, muy importante, muchos empleados. Y había, por la gracia de Dios, decía él, había logrado comprar una máquina, que esa máquina la ponía en un sector donde suplantaba a 20 empleados. 15 porque de los 20 trabajaban 5 en ese lugar. Y hablaba conmigo, yo digo, ¿por qué me está contando esto? Oraba, porque oraba por dentro, digo, Señor, ¿qué? Y resultó ser que esos 15 eran un serio problema para la empresa ahora. ¿Qué hago con esta gente? Esa fue la expresión. ¿Qué hago con esta gente? Y me empezó a causar dolor y tristeza en mi corazón. Mucha tristeza. Porque lo que él tenía y lo que se había podido comprar era por el trabajo de esa gente, ¿no? Y me dio hasta un sentimiento de querer llorar. Ese fue lo que experimenté. Porque pensaba en esos 15 que habían trabajado mucho y que de pronto, ahora son como una molestia, ¿no? Yo sé que usted puede pensar, dice, sí, pero la gente de hoy es difícil. Sí, todo lo que diga. Pero, amados, en la economía de reino no se manejan los principios del mundo. No se manejan los principios del mundo, ¿no? Los gobiernos hacen así, pero entre ustedes esto no va a suceder. Esto no va a suceder, no debe ser así. Entonces, si sos patrón o tenés a alguien empleado, tal vez en tu casa, alguien que limpia tu casa, sé justo, sé honesto, sé honrado, como corresponde. ¿Y por qué si la ley dice 2, por qué no pagarle 3? No, la ley dice esto. No, la ley dice 2, capaz que no, 1.50. Hoy es medio, por eso dije ponete los cinturones, ¿no? En la economía de reino se maneja otros principios y otros valores. Y creo que como pueblo de Dios tenemos que dar testimonio sobre esto y ser ejemplo y ser modelos también. Ser ejemplo y modelo. Una vez estaba en una fila de un banco, de un banco no, sí, algo parecido, una de estas casas. Y invité a alguien para la iglesia. Estaba en Entre Ríos, no era acá. Dice, yo no voy a ir a tu iglesia nunca. Voy a ir a tu iglesia. Porque el que tenés sentado ahí en el primer banco es el que me dejó sin trabajo y dejó a 100 empleados en la calle y hacer, un mal manejo. Y quedaron todos y todavía estaba el hombre con mucha carga, con mucha carga. Entonces, amados, tenemos que entender que Dios tiene planes y tiene proyectos maravillosos para su pueblo, ¿no? Y Él tiene una economía de reino con principios y valores que están fuera de lo que es el sistema de este mundo. Y qué bueno es ser alguien de bendición. Qué bueno es sos empleado, que seas el mejor. Ser el mejor. No, yo sé que hoy por hoy es toda una cuestión, pero ser el mejor, ser el mejor. Y si hay injusticia, tarde o temprano hay uno que me defiende. Amén. Hay uno que me defiende. Hay un proverbio que no me puedo acordar dónde lo leí, pero dice, cuidado cuando el pobre ora por defensa. Cuidado cuando el pobre ora por defensa. Cuidado porque alguien esté orando por su causa, porque Dios se va a mover en favor y va a traer bendición sobre él.
¿Me entiende? Un poquito. Bueno, no hay que buscar otra cosa que lo que Dios ya ha establecido como propósito para nuestras vidas. ¿Se acuerdan de Jeremías? Desde el vientre de tu madre yo ya te elegí para profeta a las naciones. Tenemos propósitos, hermanos. Y no es para estar en Egipto, no es para estar subyugados, no es para estar esclavizados. Tenemos propósitos de Dios, para estar en el lugar preciso, haciendo las cosas precisas y oportunas que Dios ha puesto y preparado para cada uno de nosotros. Y qué bueno es estar en ese propósito, que no tiene que ver con ser pobre o ser rico, no pasa por ahí, pasa con estar en el lugar. El pueblo de Israel, cuando pasa todo lo que sucede, con la libertad a través de Moisés, y conocemos las 10 plagas y todo eso, sale con un pueblo esclavizado, pero tiene que pasar por un proceso para transformar su mente, para poder tomar esa tierra prometida. Y ahí hay procesos necesarios para tomar lo nuevo de Dios. Hay procesos necesarios que todos tenemos que pasar para salir, y muchas veces tenemos que transformar nuestra mente y nuestra manera de pensar. Y no ser y movernos con los principios y valores de este mundo, hermanos. Tenemos que movernos con los principios y valores de la palabra del Señor. Y más en este sistema corrupto, perverso que hoy se maneja, donde todo es medio raro, todo medio complejo, difícil, ¿no? Y ahí estamos los hijos de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Qué decimos? ¿Hacemos lo que todo el mundo hace o nos movemos con los valores y los principios? Dios tenía otros planes para el pueblo. Dios tenía totalmente otros planes, ¿no? Y comenzó a preparar todo. Lo hizo a través de Moisés. Y dice Isaías 55:9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Conocido ese texto. Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. El pueblo tenía que entender que Dios ahora iba a tratar con ellos. Ya no era Faraón, llevándolos a la esclavitud, llevándolos a subyugarlos, a una vida de pobreza total, sino ahora Dios se les presenta a través de Moisés, se les presenta a través de la columna de nube. Te voy a cubrir en el sol. Se les presenta con la columna de fuego. Cuando tengas frío te voy a cobijar. Se les presenta como el maná, se les presenta como el agua, se les presenta como la carne en las codornices, se les presenta de tantas maneras. De esto todo te lo voy a suplir, pero prestame atención a mí. El pastor, si escucharon el mensaje del domingo pasado, digo, Señor, y es como que le hizo la introducción a esto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, porque lo demás viene por añadidura. Qué bueno es entender que todo lo que necesitamos viene del Señor. Y no añade tristeza, sino que añade bendiciones sobre nuestras vidas. Dios siempre nos va a conducir a su pueblo a un mejor ambiente. Dios siempre va a conducir al Hijo de Dios que se deja conducir a un mejor nivel. Dios va a conducir siempre al que se deja guiar, lo va a llevar hacia la tierra prometida, aunque tenga que pasar por un desierto, para ser transformada su mente, su corazón, para que su manera de pensar no sea la de Egipto, sino que sea la manera del reino de Dios. Pero Dios nunca te va a llevar de la tierra prometida a Egipto, te va a llevar de Egipto hacia la tierra prometida, pero tenés que dejarte guiar. Tenés que dejarte guiar. Hay gente que solamente va detrás del dinero. Hay gente que va solo detrás de los bienes materiales. Hay gente que va detrás solo de conseguir cosas de este mundo. Que va detrás de complacer a la gente. Amado, vos tenés un propósito de Dios. Vos tenés un llamado de Dios. Vos tenés cosas del cielo invertidas en tu vida de parte de Dios. Amén a eso. Y es ahí donde vos tenés que administrar estas cuestiones para que la gloria de Dios se manifieste en todas las cosas que haces. Y qué bueno es poder entender esto, ¿no? Qué bueno es poder entenderlo. Dice Filipenses 4:19, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. ¿Lo crees a esto?
Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. No es conforme a la economía de un país, no es conforme a la economía de las cuentas de tal o cual banco, de las reservas que tanto dicen y qué sé yo y qué sé cuánto, que hay poca, que se no sé qué, que no sé cuánto. Amados, conforme a la riqueza del cielo, es lo que Dios en las necesidades va a venir a tu encuentro. Efesios 2:7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Entonces, y esto tiene que ver con fe, esto tiene que ver con creer, esto tiene que ver con moverme bajo esa economía del reino y no bajo los principios de este mundo. Porque tal vez podés avanzar, podés lograr cosas. El pueblo de Dios dice que se multiplicaba y se fortalecía y creció en gran extremo, pero estaba subyugado. No tenía la alegría y el gozo de lo que es estar bendecido por el Señor. Por eso clamaron. Y clamaron y clamaron y Dios los escuchó y Dios vino a su encuentro. Dice tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en cuántas cosas? ¿En cuánto? En todo. Conforme en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Será que Dios quiere que vos seas prosperado en todo? ¿Estás convencido de eso? ¿Y los demás? ¿Estás convencido o no? ¿Estás convencido que Dios quiere que prosperes en la economía, que quiere decir la administración de toda tu casa, en todas las áreas? ¿Y por qué hay tantas áreas donde hay tanta pobreza? Y no cierres lo económico, porque acá no hay pobre nadie, pobre. Estamos recontra bendecidos en lo económico. Pero ¿por qué en otras áreas hay tanta pobreza? Si Él me quiere bendecir en todas las áreas. Pero hay un condicional ahí. Así como prospera tu alma, no tu espíritu. Así como prospera tu alma. En el espíritu es donde viene el Espíritu Santo y es el pariente de Dios y es el que nos da vida. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, aceptas a Cristo en tu corazón, sos un hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a tu espíritu. Ahora está el alma. El alma está viciada con todas las mañas de Faraón, con todas las mañas y los principios del mundo. En el alma están ¿qué cosa? Están los pensamientos. En el alma están las emociones. En el alma está la voluntad. Y si tu vida no es transformada por la palabra, por el poder de la palabra, si tu vida no es transformada, tus pensamientos van a seguir siendo los pensamientos de Egipto. Tus emociones van a estar heridas. Y tu voluntad, que tiene que ver con las decisiones, vas a tomar malas decisiones. Entonces, yo quiero que vos seas prosperado en todo, conforme prospera tu alma. Tenemos que transformar ese alma que vivía en Egipto y pasarla a que viva los principios del reino de Dios, a que viva los principios de la palabra de Dios, a que viva la economía del reino. Y es toda una transición, y eso es lo que vamos a ver en los próximos domingos, esa transición de salir de ese Egipto, pasar por el desierto, para que Dios, para darnos cuenta, que Dios quería que el pueblo se dé cuenta que dependan de Él. ¿Quieren comer? ¡Tum! ¿Quieren agua? ¡Tum! ¿Quieren pan? Mírenme a mí, dice el Señor. Mírenme a mí, ¿no? Y decía el pastor el domingo pasado que todo ser humano que no conoce a Dios va de las 3 cosas o 4 básicas, que es el comer, el vivir bien, el estar vestido y nada más que eso. Ahí está su visión. Pero amado, vos estás mucho más que para eso. Mucho más que para eso. Vos estás para vivir los propósitos y planes del Señor.
Vas a vivir para los propósitos y los planes del Señor. Y muchas veces tenemos que pasar y sufrir esa transformación, ¿no? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cruza el Mar Rojo y llega allí al Sinaí, Dios lo detiene por mucho tiempo allí, por mucho tiempo. Y lea esta semana, porque vamos a estar, léase el Pentateuco. ¿Cuántos libros son el Pentateuco? 5, ¿no? 5. En Levítico le da, Número, Levítico, le da toda una nueva legislación donde ellos tienen que cambiar y transformar su mente y su corazón, que salen de Egipto y vienen con toda una cultura mundana y se encuentran con una nueva legislación. Levítico 25 allí les presenta un tratado de economía. ¿Cómo se van a manejar ahora con la economía? Ya no va a ser como en Egipto, ya ahora es otro sistema y Dios los quiere llevar. Y ahí le habla de muchas cosas, ¿cómo vas a hacer con esto? ¿Cómo vas a hacer con aquello? ¿Cómo va a ser cuando...? Léalo, porque ahí da muchas cosas lindas, ¿no? Y principios que lo vas a poder aplicar a tu casa, lo vas a poder aplicar a tu trabajo, lo vas a poder aplicar a tu economía y todo eso. Entonces, es un tema en el cual estamos orando y oro para que Dios nos levante los ojos. Dice la palabra del Señor así, Timoteo, que vivimos tiempos malos y complicados. Y si uno está ahí subyugado por todo un sistema que solamente te pone una zanahoria delante para que vos vayas así caminando, no vas a lograr, simplemente vas a lograr algunas cuestiones en tu vida, tal vez para que estés conforme, como muchos, dejarlos conforme. Algunas cositas como para que estén ahí bien, cuando Dios tiene propósitos y planes mayores, preciosos para tu vida. Amén a eso. El tema es que hay que buscarlos, hay que creerlos, hay que, Señor, hay que orar, hay que pedirle al Espíritu Santo que se revele, que nos muestre. ¿Para qué? Y no te estoy diciendo vuelvo a reiterar y 1000 veces lo voy a decir, porque no estoy hablando de que vas a mejorar en la economía y vos en el tema de tu economía, en tus finanzas, sino que puede ser, sí, gloria a Dios por eso, pero vivir en los propósitos de Dios tal vez va a ser que ganes menos. O tal vez que se haga, no sé, porque ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? No pasa por ahí. El tema es que si solamente tu propósito es ganar dinero, lo vas a hacer, lo vas a lograr y vas tal vez a hacer muchas cosas, pero tu corazón no va a cumplir los propósitos del Señor, que ya puso en tu vida, que ya los tenés, que Dios ya los pensó antes de la fundación del mundo. Y tenemos que despertarnos a esto, hermano. Tenemos que levantarnos, tenemos que abrir los ojos. Y el pueblo de Israel en un momento se dio cuenta que esto no es la vida que es para nosotros. Dios tenía otro plan. Cuando llamó a Abraham, dijo, en ti serán benditas todas las naciones, en ti serán benditas todas las familias. Y tenía proyectos maravillosos. En un momento, quedaron ahí subyugados, ¿no? Quedaron ahí, pero Dios viene al encuentro y Dios nos saca de esa posición. Dios nos saca de ese lugar y nos lleva a esa tierra que fluye leche y miel. Ellos salen como esclavos, fueron transformados y entran en la nueva tierra como guerreros. Entran como conquistadores. Entran como gente que dice, esta es nuestra tierra y la vamos a conquistar. Ya tenían claro el llamado, ya tenían claro lo que tenían que hacer. Está bien, entraron dos nomás, pero de esa generación. Pero entraron y conquistaron y fueron adelante con esa tierra y esa promesa que el Señor tenía. Dijo leche y miel, leche y miel. La leche no iba a venir entre Tetrabric y le iban a comprar ordeñada, sino que había que trabajar, ¿no? De nuevo, había que trabajar. Te puse en el huerto para que lo cuides, para que labrarlo y para cuidarlo, para trabajar, producir y para administrar como corresponde, ¿no? Para administrar como corresponde. Vuelven a la tierra prometida después de 400 años, una tierra que fluye leche y miel. Había que trabajar. Yo no sé si ordeñaron alguna vez una vaca. Yo cuando fui al seminario, nunca en mi vida había ordeñado una vaca. Había que levantarse temprano, tempranito, todavía estaba oscuro, buscar por allá en el fondo del campo.
¿no? Y había que hacer todo ese trabajo para que después poder disfrutar de ese producto. Entonces, queridos jóvenes y no tan jóvenes, y cada uno de nosotros tiene un propósito que es inalterable de parte de Dios. ¿Lo crees a eso? No, pero yo ya tengo 50, 70, 80. Es inalterable, hermano. A los jóvenes les digo, primero, porque están en esa hermosa, ese ejemplo, ¿se acuerdan que alguna vez escucharon de las velas? ¿No? Están las velas que ya se consumieron, están las velas que se están consumiendo, están las que recién se encienden, que tiene que ver con la edad. Pero inviertan los mejores años en la capacidad. Son todos recontra inteligentes, recontra creativos. Devuelquen eso para el reino del Señor. Yo sé que hay que trabajar, pero háganlo para el reino del Señor. Háganlo para la gloria del Señor. No para alguna empresa que se lleve toda la gracia y el conocimiento que ustedes tienen para enriquecer a algunos pocos. Esto es importante. Y así cada uno de nosotros, hermano, cada uno de nosotros, que podamos entender que hay riqueza del cielo en nuestras vidas. Hay riqueza que Dios ha sembrado, Dios ha plantado, Dios ha administrado. Tenemos un Padre rico y nos ha dado mucha riqueza. Pero la falta de administración hace que perdamos, hace que eso pierda brillo, hace que eso quede en el camino, hace que eso esté inactivado, hace que eso quede en desuso. Yo no sé qué viniste a escuchar hoy. Pero es algo que esto carga mi corazón, porque el pueblo de Dios es un pueblo que marca una diferencia. Si estás trabajando, sé el mejor empleado, sé el mejor, sé el mejor. No, pero a mí no me pagan, sé el mejor empleado, porque el que te va a pagar es el Señor. Tarde o temprano la justicia de Dios se cumple. De una u otra manera, sé el mejor. No, pero sé el mejor. No seas un vago más, como hay tantos, perdón la expresión. Con la excusa de que a mí no sé qué, que no sé cuánto. El proverbio que decíamos, el negligente va a la pobreza, ¿no? Entonces, tenés gente a cargo, sos encargado de un sector de una empresa, sé el mejor, sé el mejor. Sé el mejor. ¿Tenés empleado a cargo? Sé el mejor, patrón. Justicia, ser justos, sé el mejor. Que tus empleados no se quieran ir a otra empresa. Que tus empleados no se quieran ir a trabajar a otra casa. Que el que tenés ahí al lado no se quiera ir a otro lado porque... Y siempre que se va mal, por ahí te va a decir algunas cosas, ¿no? Entonces, en el área que estás trabajando, lo que haces, sé el mejor, pero no por dinero, no por fama, no por quedar bien con la gente, no, sé el mejor para la gloria de Dios y que brilles para la gloria del Señor. Amén a eso. Qué bueno es entenderlo esto, hermanos, porque hoy en el mundo escuchamos el gobierno, que ni hablemos del gobierno, que esto, que aquello, que no hay trabajo, que la economía, que el dólar, que un montón de cosas. Pero yo creo en un pueblo de Dios que tiene gracia y capacidad para crear, para inventar, para ser revolucionario en muchísimas cosas. ¿Lo crees a eso o no? Yo lo creo. Y por ahí quedamos, no se puede, no puedo, no tengo, no. Y quedamos frustrados cuando Dios dice, cree en mí. Tengo hambre, dijo el pueblo de Israel, tomá, pum, el maná. Tengo sed, pum, salió agua de la piedra. Tengo ganas de comer carne porque ya el maná me cansó, pum, codornices. ¿Cuánta riqueza hay del cielo disponible para los hijos del Señor? Y no estoy hablando de un positivismo, no, estoy hablando de fe, de creerle al Señor. Y que confíes no en el hombre, que confíes en Dios. Que confíes no en un ministro de Economía, confía en Dios, confía en el Señor, no en un partido político, confía en el Señor, no en el Señor confía. Oremos, sí, por el gobierno, porque la palabra lo dice, votemos como corresponde, pero confiemos en el Señor. Él es mi papá. Él es mi papá. Y mi papá es alguien que tiene el cielo abierto. Hay que creerle al Señor. Amén a eso. Y en el lugar que te encuentres,
que te puedas seguir desarrollando. Que te puedas seguir desarrollando. Seguí estudiando. Seguí preparándote. Seguí capacitándote. Seguí creciendo. Seguí creciendo. Seguí estudiando. Seguí capacitándote, como dije. Pedile sabiduría. ¿Te acordás Salomón cuando tuvo que administrar el reino? Señor, lo único que te pido es sabiduría, por favor, porque es mucho esto. Y Dios lo multiplicó. Dios te quiere multiplicar. No, pero ya tengo demasiado. No, Dios te quiere multiplicar, te quiere dar más. Te quiere dar más. Te quiere dar más. ¿Lo crees a eso? Te quiere dar más. Ahora hay que administrar bien. Hay que, en esa economía, economos, ser buenos mayordomos, ¿no? Y pensar en un momento, y cierro con esto, aquellas áreas en las cuales tal vez hoy estás en necesidad. Puede ser en la parte financiera, o tal vez puede ser en la parte de vínculos, o tal vez puede ser en la parte afectiva, o tal vez puede ser en la parte en la que sea, ¿no? ¿No será porque estamos administrando mal? Jóvenes, anoche nos hablaban de la inversión del tiempo. Ay, no, me va mal en la facultad. Y le echamos la culpa a la profesora, a esto, aquello. Qué difícil. No me miren con esa cara. Ya se les frunció acá el... ¿Estás administrando bien el tiempo? ¿Estás administrando bien tu tiempo? Queridos matrimonios, ¿hay necesidades en el matrimonio? ¿Estás siendo un buen administrador, varón, de tu matrimonio? Mujer, ¿estás siendo una buena administradora de tu matrimonio? ¿Hay necesidades en la relación con tus hijos? ¿Estás siendo un buen administrador con ellos? ¿Un buen economista? ¿Cómo pegamos estas cosas? Quiere decir eso, economos, mayordomo, atender bien las cosas. Atender bien las cosas. Recuerden que la mano negligente empobrece y el diligente enriquece. ¿Negligente o diligente? ¿No? ¿Cuántas cosas tal vez hoy están deterioradas por la negligencia? Y le echamos la culpa a este, y no nos hacemos cargo y no nos hacemos responsables. No, tenemos que hacernos responsables. Muchas de las cosas, amados, tienen que ver con la falta de la administración, de la buena administración, de tratar las cosas como son, por su nombre, y hacer lo que hay que hacer, lo que dice la palabra. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición, en obediencia a la palabra. El pueblo de Israel, bueno, sale, ¿no? Y esto se me fue, tenía en mi mente, por no machetear eso. Me acuerdo cuánto tiempo, si alguien se acuerda, ¿cuánto tiempo estuvo en el Sinaí el pueblo de Israel? Bien, una tarea para averiguar. Creo que 4 años, si no 3 o 4 años estuvieron ahí, recibiendo las nuevas leyes. Las nuevas leyes. Tenían que dejar el estilo de vida de Faraón para tomar el nuevo estilo de la economía del reino, a la cual Dios los llevaba. No los llevó hasta la tierra prometida porque no estaban preparados todavía. Tenían que ser transformados, ¿no? Tenían que pasar un proceso. Entonces, quiero que pienses hoy en aquellas áreas tal vez en tu vida que faltan, no porque mi país, no porque mi gobierno, no porque mi empresa, no porque mi patrón, no porque esto, no. Hagámonos responsables. Yo creo plenamente que todo lo que estamos acá, estamos súper bendecidos. ¿Amén? Estamos bendecidos. Cuidado que el diablo no te meta en la cabeza, ay, pobrecito de mí. No, hacete responsable de tu vida. Hacete responsable de todas las áreas y pedile a Dios sabiduría, pedile a Dios que esos principios y valores del reino los puedas aplicar a todas las áreas de tu vida. ¿Cómo pasó que el pueblo de Israel, de un tiempo de tener todo, después de 400 años, la historia comienza diciendo que están subyugados
haciendo cosas que no tenían, que no habían sido llamados, haciendo cosas que no era su oficio ni su profesión, sino que estaban siendo esclavizados. De a poco, amado, de a poco el diablo y el mundo avanza. Y si vos no estás alerta y despierto, terminás con las mismas angustias, tristezas, terminás con los mismos enredos en la cabeza y en el corazón que el mundo. Y Dios te hace libre. Dios te hace libre. Dios quiere sacarte de Egipto. Dios quiere llevarte a una tierra prometida. Pero tal vez hay un proceso en el cual tenés que pasar para transformar los pensamientos, las actitudes, conforme a la palabra del Señor. Amén a eso. Te invito, iglesia, a ponerte de pie. Y te invito a que ores. La idea es crecer, la idea es esto que queremos tratar, economía de reino, es crecer, hermanos. Es poder vivir las bendiciones, es poder vivir el favor de Dios, es poder vivir todo lo que Dios promete en su palabra para sus hijos, para su pueblo. El pueblo de Dios es una nación, ¿cómo? ¿Cómo dice la palabra en 1 de Pedro 1:9? Una nación santa, un pueblo adquirido, una nación santa. Y como tal, como nación, tenemos una ley, tenemos principios, tenemos valores, y el Rey es Cristo. Así que no disocies tu vida diaria, tus cosas, tus situaciones diarias de tu vida con el Señor. Porque por ahí como que, bueno, esto es del Señor y esto no. Todo es del Señor. Toda tu vida es del Señor. Todo le pertenece al Señor. Y qué lindo es que lo puedas poner bajo el paraguas de la bendición, de los valores y los principios de la palabra del Señor. Te invito a orar. Y si el Espíritu Santo te manifiesta, te muestra algo en el cual vos decís, esto le faltó administración, necesité haberle puesto más empeño, necesité haber puesto tal vez más de mí y le eché la culpa a los demás. Le eché la culpa a mi esposa, a mi esposo, le eché la culpa al pastor, le eché la culpa al gobierno, no sé a quién. Tal vez te faltó administrar mejor las emociones, te faltó administrar mejor los pensamientos, te faltó administrar mejor las decisiones. Amado, yo quiero que vos prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Como prospera tu alma. Tu alma tiene que ser transformada por el poder del Espíritu Santo y el de la palabra, para que tus emociones, tus pensamientos y tus decisiones sean conformes, no al mundo, sino a la palabra del Señor. Te invito a orar. Te invito a orar. Sé valiente. Si hay algo en tu vida que no está bajo la luz de la palabra del Señor, no está en orden, capaz, no digo que, pero capaz, faltó una administración conforme a la palabra del Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Iglesia, te invito a orar. Te invito a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces, Señor, cuando la luz del Evangelio llega a nuestras vidas, hay tantas cosas por cambiar, por corregir, por ser transformados. Señor, yo te pido perdón cuando muchas veces pienso como el mundo. Te pido perdón cuando mis sentimientos, Señor, no están en orden. Te pido perdón cuando mis decisiones no son conforme a tu palabra. Amado Dios, quiero que todas las áreas, toda la economía de mi vida, toda la economía de mi casa esté bajo los valores y principios de tu palabra. Señor, que realmente tú me des sabiduría para administrar todo lo que tú has puesto en mí. Capacidades, dones. Señor, y deje de buscar excusas, deje de buscar tal vez pretextos. Quiero dejar de ser negligente para vivir, Señor, la diligencia frente a todos los desafíos que tú pones. Señor, queremos ser un pueblo que honre tu nombre, en donde estemos todos los días. Señor, estoy en la facultad, estoy en mi trabajo, en mi negocio, en mi comercio, en mi empresa,
Estoy en mi casa, estoy con el vecino, estoy en la vía pública, donde esté, Señor. Quiero ser un buen administrador de todas las cosas. Un administrador que no se haga dueño de las cosas, sino que un administrador que te reconozca a ti como el dueño, como el Señor de todas las cosas. Papá del cielo, si hay alguien en esta noche que tal vez hay cosas que tú te revelas, Señor, y tal vez faltó una buena administración, pido que tú, Señor, en tu misericordia y amor, y así como has levantado, Señor, a Moisés para salvar al pueblo de Israel, tú has levantado a Jesucristo, que trae libertad, que trae vida, que corta y rompe con todo yugo, Señor, porque el yugo de Jesús es más fácil que el yugo del mundo, porque tu bendición es la que enriquece y no trae tristeza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos poner los ojos en ti. No queremos ir detrás de lo que el mundo ofrece. No queremos ir detrás de lo que el diablo ofrece. No queremos ir detrás de lo que la carne demanda. Queremos ir detrás de los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Señor del cielo, bendice a los jóvenes. Señor, levanta en ellos hombres y mujeres de fe que te creen y que los mejores años de su vida, Señor, los puedan volcar a tus planes y a tus propósitos que tienes para ellos. Que puedan ser, Señor, realmente hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Bendice a cada hermano, Señor, y a cada hermana que tiene su trabajo. Bendice la empresa en la cual trabaja. Bendice a los patrones, Señor, de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, que puedan tal vez cambiar la perspectiva del trabajo. Es una bendición. Es una bendición el que me da el trabajo. Es una bendición tener un puesto de trabajo. Y quiero honrarte a ti, Señor. Y quiero honrar a los que me dan el trabajo. Aún en las injusticias, Señor, yo quiero honrarte a ti. Bendice a los hermanos que tienen comercio, que tienen, Señor, diferentes comercios, Señor, que venden diferentes productos. Dale sabiduría en este tiempo, amado Dios, para poder ser buenos administradores. Bendice a los hermanos que tienen empresas. Dales también visión de reino. Dales también, Señor, este anhelo y deseo de moverse conforme a los principios de tu palabra. Queremos marcar la diferencia, Señor. No queremos ser igual al mundo. Queremos marcar la diferencia. Señor, y aún si tenemos que perder, como dice tu palabra, pero queremos darte gloria y honra a ti. Por nuestra conducta, por nuestra actitud, por nuestra madurez. Amado Dios, bendice nuestra ciudad, bendice nuestra provincia. Señor, y en el área de la economía, levanta hombres conforme a tu corazón, que administren bien, Señor, lo público, que administren bien lo privado, que administren bien, Señor, todas las cosas que tú has delegado al ser humano, así como lo pusiste a Adán y a Eva, Señor, para administrar el huerto, que trabajen, que produzcan, pero también que administren con justicia, con equidad. Muchos se llenan la boca hablando de justicia, pero lejos de cumplirla. Muchos quieren la justicia económica para todos y la igualdad, pero, Señor, vemos que la realidad es otra. Pero tu pueblo, Señor, como pueblo tuyo queremos marcar la diferencia, queremos ser diferentes. A donde tú nos pones, Señor, queremos que tu reino se mueva, porque nos movemos bajo tus principios. Saca de nosotros la mentalidad de esclavitud, saca de nosotros la mentalidad faraónica, saca de nosotros la mentalidad de pobreza. Pon en nosotros ese espíritu de creatividad, de emprender, de seguir creciendo. Ese espíritu, Señor, de conquistar. Señor, todo aquello que tú pones en nuestro camino, conforme a tu palabra y a tus principios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos acompañas de día con esa columna de nubes, Señor, como hiciste con el pueblo de Israel. De noche con la columna de fuego. Tu compañía, nunca los has dejado. Señor, frente a las necesidades, tú haces milagros y aparecen. Frente, Señor, a aquellas cosas que tal vez estamos necesitando, tu mano de favor siempre se va a manifestar. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Y que verdaderamente
Señor, somos portadores de tu gloria. Y donde estamos, tú te puedas manifestar. No nosotros, tú te puedas manifestar. Conforme, Señor, al poder del Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias. Gracias por conocerte, papá. Gracias por tu favor. Gracias por tu misericordia. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por tu llamado. Gracias por el favor maravilloso. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias por la iglesia. Gracias por cada hermano, Señor. Cada hermana. Gracias, Señor, porque nada de esto es casualidad. Todo esto es propósito. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos has sacado de Egipto, Señor, y nos has dado otros ojos para ver el mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu riqueza es inagotable. Gracias, Señor. Ministra el corazón de cada hermano y cada hermana. Ministra el corazón que está tal vez angustiado, entristecido. Ministra el corazón que tal vez está, Señor, en aflicción. Cualquiera sea la causa, ministralo ahora. Queremos prosperar como prospera nuestra alma. Transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Haznos libre de la esclavitud y el yugo del mundo a través del poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Tráenos el gozo de la salvación, que es el gozo del Espíritu Santo. No es nada que ver con lo que el mundo puede traer. Es el gozo del Espíritu Santo. Si hay alguien en tristeza, visítalo, Espíritu Santo, visítalo. Visítalo, Señor. Oh, gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Adoramos al Señor. Un momento, adoramos al Señor con esta adoración.